Pero quiero leerle uno de los versículos que utilizó, porque le quiero decir lo siguiente: si es verdad que hay algo que es falso, quiere decir que hay algo que es genuino. Si hay algo que es una copia, quiere decir que hay un original. Si hay algo que hace mucho ruido, pero tiene poca espuma. ¿Hay algún dominicano en la casa? Mucho chocolate y poca espuma, o mucha espuma y poco chocolate. ¿Sí o sí? Pues quiere decir que hay una sustancia que es auténtica y genuina, que Dios ha preparado para la iglesia y el cuerpo de Jesucristo. Y oiga, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, usted lo escuchó, que dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo es importante, y me quiero fijar en eso. ¿Por qué? Porque Pablo, que es el hombre que Dios de alguna forma ha irbanado, todo lo que hemos hablado aquí de los 7 predicadores, hombres de Dios, unos hablando de finanzas, otros manifestando una gloria y una dimensión maravillosa de sanidad, otros en otras dimensiones de enseñanza como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cada uno con su gloria, la multiforme gracia de Dios expresada a través de 7 hombres de Dios. Cada uno, sin embargo, hay un factor común. No solamente que había un apóstol, de lo cual todos hemos hablado, sino que había un mismo espíritu que decidió que esta noche nos reuníamos aquí para levantar un altar, para que las fuerzas infernales se tuvieran que salir de los aires. Porque donde hay 2 o 3 en su nombre, que adoran, que glorifican, que establecen un altar de gloria, el diablo, las fuerzas del enemigo no prevalecerán. El próximo versículo dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Quiero decirte esto rapidito, no veo los minutos, pero si no hay, no hay problema. Pero oiga, no hay problema, porque mire, en ese capítulo el apóstol Pablo viene de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia desorganizada. Yo no sé de usted, porque mi función es apostólica. Yo tengo que operar en orden. Todo lo que no es orden me incomoda. Y si soy un apóstol de Jesucristo, Dios hizo en mi mente los 2 hemisferios de mi cerebro, que todo tiene que estar en el orden de Dios. Y Pablo estaba incómodo con la iglesia de Corinto, porque tenían mucha lengua, muchos dones, pero eran desordenados. No vamos a hablar de las 14 correcciones de Primera de Corintios. Lo importante es que llegó a Éfeso. Diga conmigo, Éfeso. Y en Éfeso había un templo a la diosa Diana. No es coincidencia que nosotros estamos en Estados Unidos, que si usted mira y sabe algo de la Estatua de la Libertad, realmente es una réplica de lo que era la diosa Diana. ¿Y qué hace la gente cuando viene acá? Va a ir a la Estatua de Libertad. ¿Qué hacían la gente que venían de otros países desde que se estableció ese monumento? La gente saluda la libertad y no saben que están más atados que los hijos de Seba. ¿Qué hace Estados Unidos? Vea la realidad y cómo afecta el mundo entero. Tenemos tronos establecidos para todo lo que es el pecado, el narcisismo. Tenemos 2 candidatos, a cual peor de los 2, una mentirosa compulsiva, un hombre narcisista, gente que están siendo empujados por el mismo infierno. ¿Y por quién votamos? Hasta que llega un hombre de Dios. Y ahí dice: para ese tiempo, por aquel tiempo, ocurrió un disturbio.
¿Sabe cuál es el asunto? Que cuando Pablo llega a Éfeso, él entiende que lo apostólico, lo profético, lo del ministerio quíntuple opera a nivel de ciudad y de región. Cada ciudad tiene fortalezas. Cada ciudad tiene espíritus que han sido traspasados de generación a generación. Y si usted no hace un estudio demográfico del lugar de su asignación, usted mismo quedará cautivo, aunque brinque y salte todo lo que quiera. Cuando yo fui asignado a la ciudad de Perth Amboy, me di de cuenta que había 3 hombres fuertes. Número 1, había un espíritu de idolatría rodeado de 13 templos donde se adora las estatuas a todo lo que da. Pero yo quiero decirte que no hace mucho, lamentablemente para algunos, pero se cerraron 3 de esos templos, porque cuando llega una iglesia de Jesucristo con poder y con autoridad y hace guerra espiritual, demuéstrame que está lleno cuando aquello que es falso comienza a caerse. Lo segundo que noté es que Perth Amboy era un lugar donde se hacía hechicería, brujería. Comienzo mis sesiones de terapia y una de las primeras personas que llega a mi oficina, cuando abrí mi oficina de consejería, era una señora que venía del sur de Nueva Jersey. Y ella me dijo: yo llegué aquí y pagué hasta $12,000 por unos baños que me hacían a través de unos brujos que hacían trabajo en esta ciudad. Entendí que si íbamos a hacer una iglesia de impacto y una iglesia apostólica y una iglesia de poder, teníamos que identificar los hombres fuertes y teníamos que amarrarlos y decirle: tú no tienes poder sobre esta ciudad. Los aires van a ser identificados y van a ser sacados y liberados de toda influencia. Tú puedes hablar de que tú eres libre, pero si vives en una cultura donde todo el mundo alrededor, la ciudad, el gobierno, todo está amarrado, estás recibiendo el impacto de esa atadura de día a día. Hasta el punto que en una consejería una señora me dice: yo quiero que usted sepa que yo no duermo de noche. ¿Por qué? Porque viene un espíritu y me visita todas las noches y tiene sexo conmigo. Si la iglesia de Jesucristo, y oiga, porque yo sé que estamos en vivo en Facebook, yo sé que hay gente que está conectada de diferentes estados, yo sé que hay gente que está escuchando e interpretando. Usted puede cantar bien, puede tener buenos templos, usted puede tener buenos recursos, pero si cuando llegan la gente endemoniada y poseída se quedan ahí y nada sucede, su iglesia, su cuerpo, su grupo está vacío del poder transformador de Dios. Los hombres de Dios causan disturbios. En aquel tiempo, un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era el evangelio. No nos llamaban evangélicos, no nos llamaban de ninguna denominación, nos llamaban los del camino. Yo te hago la pregunta: ¿por qué los del camino? Porque la gente que camina dejan huella. La gente que camina se sabe que pasaron por algún lugar. La gente que camina, los endemoniados se tienen que ir. La gente que camina se nota la influencia que dejan alrededor de los lugares que ellos marcan. Un disturbio por causa de los del camino. ¿Cuántos son del camino? Y te hago la pregunta: ¿cuánto disturbio tú estás provocando? Porque si te acomodaste al sistema, no eres provocador de disturbios. Y dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata el templencillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio. Oiga esto: no solamente te ocasionas te conviertes en persona que ocasiona disturbios, sino que precisamente la área en la que tú
provoca disturbio, es la área en lo que Dios te va a utilizar para provocar lo opuesto en esa ciudad. Yo me doy de cuenta que en la ciudad donde yo entro había un espíritu de miseria que estaba arropando a la gente a la cual yo le iba a ministrar. ¿Por qué me escoge a mí? Yo vengo de una posición de gobierno, estoy bien, tengo que vender una casa de clase media, mis hijos están bien, pero ¿por qué me escoge a un lugar? Hasta que aprendí que el terreno donde yo piso, donde yo voy a vivir, donde yo voy asignado, ese terreno no me va a dominar a mí. Yo voy a dominar, yo voy a establecer un nuevo orden, un nuevo ADN. Tiene que responder a lo que yo cargo, porque lo que está dentro de mí es mayor que la maldición que está en el terreno. Alguien tiene que decir: voy a cambiar mi ciudad. No me olvido que un día a las 5 de la mañana decidimos escoger una semana, orar a las 5 de la mañana. Al otro día, lunes, se levanta un brujo y yo estoy escuchando, porque era verano, a través de una ventana. Abrimos un poco en la oficina la ventana y allí estaba un señor vestido de blanco y dice: desde que esta gente comenzó a orar a las 5 de la mañana, ahora yo no puedo hacer contacto con mis superiores. Una iglesia que no ora. Ahora está de moda apóstoles, profetas, evangelistas que operan supuestamente bajo el extremo de la gracia, que dicen que porque Cristo vive en mí, yo no tengo que orar, no debo de ayunar, no tengo que leer la Biblia, porque todo el conocimiento y la revelación ya está dentro de mí, y lo que tengo que hacer es que dejar que se manifieste. Yo vengo a decirte que la Biblia dice: orad en todo tiempo y orad sin cesar. Jesús se apartaba y oraba. Lo que tú eres en público eres el resultado de lo que tú eres en privado. No me digas que cargas gloria cuando el Rey de la Gloria no te ha visto en el closet llorando y orando delante de Dios. Háblame de cuánto tiempo tú inviertes en tu intimidad con Dios, y yo veré la manifestación de la gloria de Dios. Hacer ruido es fácil, provocar emociones, ya lo dijeron mis compañeros, es encantamiento. Pero óigalo, me gustó lo que escuché. No es verdad que voy a estar reprendiendo aquí demonios y en las naciones demonios y estaré los próximos 20 años rentando en este lugar. No, porque el espíritu de miseria, que es una fortaleza mental, tiene que ser rota y quebrantada cuando somos una iglesia del reino. Llegamos allí. La primera señal es que me vendían un edificio de 1.2 millones de dólares y se lo sacamos en $550,000. La segunda señal es que necesitábamos $100,000 en un día para entrar a un convento que era de la iglesia católica, y Dios nos las puso en nuestras manos, y en un servicio con menos de 200 personas levantamos $100,000. Oh, yo creo que una iglesia de reino que tiene poder, que tiene la capacidad de reprender demonios y fortaleza, reprende el espíritu de miseria. ¿Y cómo se hace? Sembrando. Me invitó un pastor de otro estado lejísimo. Me dice: necesito que vengas a levantarme $80,000. Le hice una pregunta: ¿cuál ha sido la ofrenda más grande que tú mismo has dado? Porque si no has sembrado y no has muerto para tu propio ministerio, no esperes que otro venga a morir por el tuyo. Háblame de libertad, háblame de poder, háblame de gloria, pero déjame ver los hechos que te siguen. Déjame ver la bendición que te rodea. Déjame ver cómo estás prosperando, cómo el carro deja de ser de 5 colores y viene a ser un mejor carro, cómo deja el apartamento de cucaracha y Dios te da una mejor casa. Háblame de gloria. Había una gentecita por allí que hacían, estaban vendiendo
unos muñequitos de la diosa Diana, porque la nena linda era la diosa Diana. Y habían prostitutas que se encargaban de tener relaciones con los hijos judíos, con los hombres judíos. ¿Para qué? Para quitarle la herencia. Tú no sabes que una de las formas como Satanás más efectivo es aún en la iglesia. Eso no sucede acá, no sucede con la gente que está viendo en Facebook. Eso sucede en otros lugares que no tiene que ver con nosotros en la tierra, pero es a través de la sexualidad, la intimidad, el pecado escondido dentro de la iglesia, en la pornografía. La gente predica aquí y después se esconden en el celular. Yo vengo a decirte que si tú quieres reprender demonios, si tú no quieres ser de los de Seba, tú quieres ser de los de Pablo, mejor es que rompas eso. Busca ayuda para que seas libertado de esa opresión diabólica. Cuando llega lo original, lo auténtico, lo que es falso se manifiesta y tiene que irse. Te conviertes en disturbio para otros. Si eres el nene lindo de la película y todo el mundo te aplaude, algo mal estás haciendo. Tienes que provocar que los altares diabólicos sean cancelados. Yo declaro en esta ciudad de Newark, donde yo nací, yo declaro que esto es una ciudad bendecida. Yo declaro que la pobreza y la miseria se rompe. Yo declaro que los altares a los diferentes dioses paganos y los hechiceros y los brujos y los que leen las cartas y todos los que adivinan se cancelan en esta noche, que se van en linopla, que se rompen, que la iglesia de Cristo florece y esa mentira se queda en miseria rota y quebrantada en el nombre de Jesús. ¿Qué hacían? Templecillos de Diana. ¿Qué hacían? Sacarle el dinero a la gente para que la gente los cargara. Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Porque antes de que tú llegues a los lugares, si tú eres un cargador de gloria, la reputación te anunciará. Yo llego a sitios, no es porque soy yo, cualquiera de nosotros. Si usted es un hombre de integridad, la gente dice: cuidado, que ahí llegó el apóstol. A mí no me gusta jugar. Esto no es un juego para mí. Esto es el reino de Jesucristo. Esto no es un juego. Esto es verdad. Yo no tengo problema en estar aquí hasta las 6 de la mañana, pero yo quiero estar seguro que no me están haciendo cosquillas. Yo quiero estar seguro que los que vinieron a predicar se prepararon. Yo quiero saber que lo que van a hablar está dentro de un contexto. Yo quiero saber que lo que están hablando lo están viviendo. Yo quiero saber que lo que están cantando no están en adulterio, en fornicación, en hechicería, en brujería, en mentira. No están quitándole la mujer o el hombre a otro. Yo quiero saber que los músicos no tocan simplemente porque le pagaron, sino que son adoradores de Dios. Yo quiero saber que cuando se levanta un sonido auténtico, que el cielo se una con la tierra para que Satanás tenga poquito espacio para operar. Yo quiero saber que este sonido que se levanta, que sea genuino de la casa donde se toca. Dígale a su vecino: reputación. ¿Cuál es la reputación tuya? Dígale, ¿cuál es tu reputación? Porque si todo lo que dicen es que tú eres chévere, que tú eres buena gente, que tú eres el tiguerazo, que todo está bien contigo, algo malo estás haciendo. Te lo voy a probar ahora. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. ¿De qué? De ira. Yo doy una clase en la universidad, que di en la Universidad del Apóstol no hace mucho, que se llama el cerebro airado. Una clase de 8 horas en 2 minutos. Usted nace, tiene 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Hemisferio derecho tiene todas las emociones primitivas.
es el primer hemisferio que se desarrolla. 18 meses se toma en desarrollarse el hemisferio derecho. ¿Qué hay ahí? Todo lo que son las emociones que tienen que ver con la autoprotección, el coraje, la defensa, la ira. Todas las emociones primitivas están en el hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo se desarrolla de 18 meses en adelante. Usted ve la actividad cerebral eléctrica y usted nota que la actividad cerebral eléctrica está en el hemisferio izquierdo de los 18 meses en adelante. Ahí están las emociones sociales, el amor, la vergüenza. Usted lo ve en los niños. Yo tengo 2 nietos y más que nunca lo he observado. No lo observé con mis niños, pero ahora lo observo con mis nietos. Porque eso Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque el sentido de autoprotección es lo primero que se tiene que desarrollar. Pero ahí también se esconden, si no pasan por un filtro, las emociones de ira, entre otras. Esa es la clase. Esta es la pregunta. ¿Qué hacemos con eso? Hay algo que está en el lóbulo frontal que tiene que ver con los impulsos. Y oiga, aquí está lo que es el fruto del Espíritu. Y en el fruto del Espíritu, aquí, cuando llega un impulso del lado derecho, si usted tiene el fruto del Espíritu, si usted lo tiene, le envía un mensaje al lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal tiene que pasar por un filtro para no permitir que esa parte de la ira, que son las emociones primitivas, se manifiesten sin filtro. Ahí es donde yo entiendo que entra el proceso del fruto del Espíritu para que sirva como filtro. El mejor ejemplo es esto. Digo fuego, ¿qué vamos a hacer? Todos corremos. Pero si digo fuego, pero cuida al niño que está en el cuarto de allá, ¿qué vamos a hacer? Correr al cuarto para entonces salir a salvo. ¿Por qué? Porque cuando tienes el fruto del Espíritu que está en el lóbulo frontal, entienda, ahí están los ojos del Espíritu, ahí se manifiestan los oídos del Espíritu, la boca del Espíritu, el oler del Espíritu. Cuando eso entra ahí al lóbulo frontal, todo lo que es primitivo, la ira, se detiene, lo filtra, y en vez de servir para odiar, para hacer mal en contra de tu hermano o tu vecino, ahora sirve para darle gracias a Dios que eres protegido, pero que su nombre sea glorificado. Cuando alguien usa Facebook para hablar de otro, alguien usa Facebook para bochinchar, cuando alguien usa Facebook para destruir aparte del cuerpo de Cristo, tú no tienes pacto con el cuerpo de Jesucristo. Tienes que arrepentirte y convertirte para que el lóbulo frontal esté sujeto a la vida del Espíritu. No me digas que eres libre, que reprendes demonios, que haces grandes cosas, pero no tienes el fruto del Espíritu. Porque dones sin fruto es equivalente a -0. Vamos a terminar esto. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Por último, si quieres esta libertad de la cual estamos hablando, vas a tener que pagar el precio. La ciudad se llenó de confusión. ¿De qué se llenó? Este asunto confunde, porque a la gente religiosa no le gusta esto. La gente religiosa, ¿qué es lo que quiere? Venir a un programita y oiga, porque me voy a aprovechar para hablarle a la masa de millennials. Son la generación que nació para este siglo, que son los que no han aprendido que esto cuesta. Nuestras generaciones aprendieron que como nosotros mismos sufrieron por causa de nuestros padres, no tenían recursos, no tenían conocimiento, no habían estudiado tanto, pues ahora nosotros tuvimos hijos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos compensado por todo lo que nosotros sufrimos y le hemos puesto todo en bandeja de oro. Y la generación que estamos levantando se creen que esto se consigue yendo al ShopRite, yendo al Pathmark, comprándolo en la esquina. Ellos no saben que detrás de toda gloria tiene que haber una historia de dolor. Esto cuesta. A Cristo le costó la vida.
A la gente le gusta decir la salvación es por gracia y es gratis. No, Señor, es por gracia, pero a Cristo le costó las espinas, le costó los latigazos, le costó el dolor. Todo hombre y mujer de Dios tiene que pasar un proceso entre el llamado y el ser escogido, que es duro. Y si no mueres en el proceso, no esperes tener los resultados de la gloria que Dios le promete a sus hijos. Te termino diciendo esto. Pablo salió de allí y a la iglesia de Éfeso, en la que le escribe y le dice lo siguiente: amados, escribo yo, Pablo, yo que estuve con ustedes, apóstol de Jesucristo, escogido por Dios y no por los hombres. Identidad clara. Yo sé el precio que yo pagué con ustedes cuando querían latigarme, fustigarme, meterme a la cárcel. Yo sé que tuve que apelar porque yo era judío, pero también de nacionalidad romana. Yo sé que todas esas verdades, pero yo sé que hay una verdad y yo se la puedo decir, y es lo que le quiero decir a ustedes, porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Termino con esto. A mí me preocupa como apóstol las iglesias que no tienen balance en su práctica y en su teología. Usted tiene unos extremos que todo es educación y aquí no hay demonios, aunque los demonios estén dirigiendo. Me preocupan las iglesias que todo es liberación y todos los días están liberando los mismos que liberaron ayer, mañana, pasado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Soy libre o no soy libre? Me preocupan las iglesias que hasta si usted abosteza es un demonio. Me preocupa la gente que tratan de reprender un trauma en vez de darle tratamiento a un trauma, y tratan de darle tratamiento a un demonio en vez de reprender al demonio. ¿Qué estoy diciendo? Tiene que haber balance. No todo es diablo. El diablo no vive en la tierra, por si acaso usted no lo sabía. Aquí lo que opera son los demonios, los espíritus. ¿Dónde opera él? En el segundo cielo. ¿Quién está en el tercer cielo? Nuestro Padre Celestial, el trono de Dios. ¿Quién también está en el segundo cielo? El ejército de Dios, que son, la Biblia dice, el Salmo dice que el ejército de Dios son los ángeles de Dios. Esta actividad me gusta porque me dispone a tener actitud de guerra, a hacerme un vencedor, a ayudarme a entender que hago estos ejercicios espirituales y me dan motivación. Eso está muy bien, pero ya Cristo lo venció, ya le está derrotado. ¿Qué yo tengo que hacer? A través de esto, activar la victoria de Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Pablo? Yo llegué allí, yo creé disturbio. Yo vengo de una iglesia desorganizada que les sirva de ejemplo a ustedes. Pero como ustedes se organizaron, ahora yo decreto sobre ustedes que ustedes que están en el primer cielo, en esto que está aquí, ustedes se conectan con el tercer cielo. Como a través de la adoración, a través del cántico, a través del sonido, a través de la intercesión, a través de estas actividades, nos conectamos con el tercer cielo. ¿Dónde es que habita Dios? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando usted adora, alaba, hace esto que estamos haciendo, hace un espacio muy pequeño para Satanás y queda desarmado, no puede operar. Y Pablo dice, nosotros, ya conmigo, yo, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que la miseria no es parte de mi historia. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldición generacional no es parte de mi historia. No es parte. Yo no estoy diciendo que no ocurre, pero quiero decir que ya queda tumbada, eliminada. Vine a Jesucristo y todo lo que el diablo había planificado contra mí se rompió.
yo soy libre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy cabeza, que yo no soy cola. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se activa un don de sanidad, yo creo en la sanidad, que la insanidad no te pertenece. Tú tienes que decirle a esa enfermedad, la sanidad te pertenece, la enfermedad no te pertenece. Tienes que decirle a esa enfermedad, no me pertenece. Te tienes que ir a los lugares secos. Te vas de aquí, no pertenece a este cuerpo. Te haces pequeño. Sé que en ocasiones, como le pasó a este digno hombre de Dios que vino a predicar, cuando no hace 3 semanas Dios llevó a su esposa a la eternidad, pero él entiende que así como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia, porque la eternidad no está limitada a este cajón de cuerpo, sino que ella tuvo una graduación. Duele, el luto, es verdad, pero como yo soy bendecido en los lugares celestiales, Él está aquí, pero Él está allá. Somos iglesia de poder, iglesia de victoria, iglesia de unción, iglesia de conquista. Prepárate, que lo mejor está por manifestarse. Dios te bendiga.